Buenas noches a todos, alumnos. Pues hoy le voy a hablar un poco de diodos, ¿ya? En todo este, digamos, curso, digamos, de este curso que vamos a estar dando, vamos a hablar sobre los diodos. Digamos, pueden ver las siglas de los diodos. Ahora vamos a hablar, ¿qué es un diodo? Digamos, un diodo es un componente electrónico semiconductor, el cual cumple el labor de interrumpir unidireccional para la corriente, haciendo que la corriente fluya solamente en una dirección, pero no en la dirección opuesta. Este dispositivo cuenta con dos terminales conocidos como ano, terminal positivo, y cato, terminal negativo. Además de estar fabricado de materiales semiconductores como el silicio para crear una unión interfaz PN, PN entre dos materiales donde uno cuenta con acceso, huecos o definición electrones, carga positiva tipo P y otro con un acceso de electrones, carga negativa tipo N. Cuando estos dos materiales se combinan y crean la unión PN, los electrones del material tipo N se combinan con los huecos del material P para crear una zona de agotamiento donde no se pueda mover carga libre, con lo cual esta zona funciona como una barrera para la corriente electrónica. De manera que estos dispositivos son muy funcionales para usar diferentes tipos de instalaciones donde se requiere hacer una rectificación de corriente alterna o corriente continua, asegurar la protección de circuitos contra sobretensiones hasta generar y regular voltaje. Ahora vamos a hablar sobre los funcionamientos de un diodo. La clave central del funcionamiento de un diodo es su capacidad para permitir y mantener el flujo de corriente en una sola dirección, polarización directa, mientras se bloquea la dirección opuesta. La polarización opuesta, de manera que para poder entender el funcionamiento de un diodo es necesario entender el detalle, el proceso de cada uno de estos procesos y así aprovechar al máximo el potencial de estos dispositivos. Polarización directa. Este tipo de funcionamiento, el nodo lado positivo está conectado al material P, carga positiva, mientras que el cato lado negativo está conectado al terminal N, lado negativo. En este proceso, al aplicar el voltaje positivo en la dirección correcta, la zona de agotamiento disminuye. Los electrones del material N se mueven hacia el material P, permitiendo que la corriente fluya a través del diodo. Eh, eh, para que este proceso funcione adecuadamente, el voltaje que se aplica debe ser suficiente para superar la barrera de la unión alrededor de 0.7 voltios para un diodo de silicio. Polarización inversa. Para este caso, el nodo lado positivo está conectado al material N, carga negativa, y el cato lado negativo está conectado al material P, carga positiva. En este proceso, el nodo lado positivo está conectado al material N, carga negativa, y pues el voltaje aumenta la zona de agotamiento, impidiendo que la corriente fluya, haciendo que el diodo no conduzca corriente. Solo en caso de que alcance un voltaje de ruptura, con lo cual, si el voltaje es suficiente alto, la corriente fluye. Se puede llegar a dañar el diodo si se supera la capacidad de manejo de corriente. Vamos a hablar sobre otros tipos de diodos. Actualmente existen varios tipos de diodos, lo cual cuenta con un diseño, características específicas, a cabo ciertas funciones según sea la necesidad de instalación del usuario. Por lo tanto, si deseas asegurar un funcionamiento eficiente y seguro según su tipo de sistema electrónico, estos son los tipos de diodos que existen en el momento. Pero nosotros en el curso solamente vamos a mostrar dos, máximo tres, que sería diodo rectificador, diodo LED o diodo emisor de luz, diodo centro. El diodo rectificador se utiliza en fuentes de alimentación como cargadores, convertidores de voltaje, para hacer rectificaciones de corriente alterna a corriente continua. Este tipo de diodo, al ser hecho a base de silicio o germanio, son muy resistentes ante grandes corrientes de tensión.
diodo de rectificador. Ahora vamos con el diodo LED o diodo emisor de luz. Este diodo cuenta con la capacidad de emitir luz cuando se aplica un voltaje de polarización directa, dando a paso un fenómeno óptico y electrónico conocido electrominiscencia, donde los electrones de la capa N que caen en los huecos de la capa P liberan energía en forma lumínica. Estos dispositivos son eficientes y duraderos, razón por la cual se suelen usar en pantallas LED de señalización o iluminación general. Diodo Sender. Este tipo de diodo está diseñado para operar un funcionamiento de polarización inversa y se distingue por mantener un voltaje constante durante la aplicación de voltaje en dirección opuesta, superior a un valor específico, lo cual se suele conocer como voltaje de ruptura Sender. Se suele usar para regular el voltaje y proteger el sistema contra sobretensiones, facilitando su aplicación como regulador voltaje y estabilizador de voltaje en fuentes de alimentación. Pues muchachos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches, o buenos días o buenas tardes a la hora que puedan ver este video sobre de qué se trata los diodos. Espero que me haya explicado muy bien y espero que puedan entender ustedes sobre qué ese tipo de diodos. También pueden verlo por YouTube o algún, digamos, PDF por ahí, porque nosotros vamos a estar dando las diapositivas, pero ustedes tienen que poner su parte y seguir estudiando porque los diodos son muy bellos, muy hermosos, una manera muy específica de cómo usarlos, ¿no? Pero sirven para muchas cosas, como lo estuve diciendo en esta, digamos, en esta exposición, mejor dicho, como tipo de ayuda, y una explicación como tipo de ayuda para que se puedan guiar y conocer un poco de este tema. Pues muchas gracias muchachos, ¿no? Y que tengan buenas noches, buenas tardes, buenos días.